Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios. ¿Verdad? Disculpen, pero que tenía un poquito con fallas con el internet, pero gracias a Dios ya se está restableció. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite, queridos hermanos, traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad, en su misericordia, Él está siempre pendiente de nosotros. Él está siempre, queridos hermanos, esperando que nuestro corazón se vuelva a Él. Él está siempre esperando, hermano, que nuestro corazón se incline siempre a las cosas de Dios. Él está esperando, queridos hermanos, que nosotros corramos a Él. Él está esperando que nosotros confiemos en Él. Él está esperando que nuestra vida, hermano, se entregue a Él. Él está esperando que nuestra vida hoy pongamos la mirada en los cielos. Que nuestra vida, queridos hermanos, siempre necesite de la voluntad divina. Cada mañana debes de acordarte de levantar tus ojos hacia el cielo y decirle: Señor, te necesito. Decirle: Señor, necesito una sanidad. Te voy a buscar. Voy a entregar mi vida. Decirle: Señor, si tú me quitas me ayudas en este problema, yo te voy a buscar. Yo voy a cambiar mi vida. Decirle: Señor, ya no quiero vivir esta vida. Ya no quiero llevar hasta esta forma de ser, no me gusta. Ya no quiero esta vida de desorden, ya no quiero esta vida de pecado. Quiero entregar mi vida en tus manos para que se haga conmigo tu voluntad, Señor. Dile. Qué importante es entregar nuestra vida al Señor. Qué importante, queridos hermanos, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Cuando Cristo, hermano, cuando entregamos a Cristo nuestra alma y dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, empieza Él a poner orden en nuestra vida. Todos los días, desde que nos levantemos, decirle: Señor, pon orden en mi vida. Ya no quiero andar desordenado, ya no quiero andar afanado, ya no quiero yo vivir lejos de ti, Señor. Qué importante es entregarse. Qué importante es no solamente entregarse, sino recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso las palabras nos enseñan en el libro Romanos 10:8. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. La salvación, Dios quiere salvarte. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere salvarte. Pero que la salvación tiene requisitos, sí. La salvación tiene requisitos. La salvación tiene que ver, queridos hermanos, el requisito número 1 para ser salvos es apartarte del pecado. Y apartarte del pecado, queridos hermanos, era el primer pecado, queridos hermanos, es estar lejos de Él. Vivimos una vida desordenada, una vida completamente en pecado, en desobediencia, en rebelión. Vivimos una vida en vicios. ¿Por qué razón? Porque no conocíamos el temor a Dios. Porque Cristo no había aparecido, como dice en el libro de Juan, que para esto apareció Cristo, para deshacer toda obra mala en nuestro corazón, para deshacer todo aquello lo que no le agrada a nuestro Padre Celestial de nuestra vida, para lo que no le agrada, de lo que no es correcto. Para eso apareció, dice en primera de Juan 3, dice, hermano, en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer toda esa obra maligna. Para eso necesita Cristo aparecer en nuestro corazón. Por eso deja entrar a Cristo en tu corazón en esta mañana. Apártate de lo que a Dios no le agrada. Entonces eso es pecado. Las cosas que a Él no le agrada.
pidiéndole a nuestro Padre Celestial en esta mañana una palabra. Qué importante es recibir al Padre. Cuando nosotros recibimos al Padre, fíjese, hermanos, fíjese, es que importante señalar esto, hermano, que cuando recibimos a Cristo y al Padre en nuestro corazón, hermano, lo que está diciendo es que recibimos un buen trato. Por eso la Escritura nos enseña que la palabra misericordia significa, hermano, lazos, significa brazos, significa, queridos hermanos, significa abrazos. Significa besos, porque dice la Escritura que el hijo pródigo fue recibido con abrazos. Eso significa misericordia. Con abrazos, con besos, sin reclamos, sin juzgar, sin señalar. Eso es lo que significa misericordia. Sin condenar una vida pasada. Hermano, sin recordar lo sucedido. Porque el pecado, queridos hermanos, el pecado lo que hace es ofender a Dios y dañar al prójimo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Porque cuando recibimos nosotros a Cristo y al Padre en nuestro corazón, vuelvo a repetirle, lo que recibimos de Él fue un buen trato, porque eso significa misericordia. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde muchos hombres en Cristo, y cuando hablo de hombres me refiero a hombres, tanto mujeres como hombres, como jóvenes, niños creciendo con esa característica de violencia, con esa característica de menosprecio. Hoy muchos cristianos se compara igual con la gente del mundo, que vive sin misericordia, que vive sin piedad, que vive, queridos hermanos, que no entienden, piensan que la misericordia, hermano, es un trato de aparentar que ellos son buenos, pero en realidad no tienen el corazón habilitado a la misericordia. Por eso siempre hemos estado predicando que la salvación es cambiar de un corazón malo a un buen corazón. Hay gente que tiene su corazón, son malvados. En eso consiste la salvación. Cuando uno recibe a Jesús como nuestro Salvador, nos damos cuenta de muchas cosas. De tener a Cristo en nuestra vida, entendemos muchas cosas, hermano. Una cosa es decir, soy cristiano, y otra cosa es decir, Cristo está en mi corazón, Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso entender que la salvación es muy profunda. La salvación tiene que ver con una relación personal con Dios. La salvación tiene que ver con una relación personal con nuestros hermanos, con quien quiera que sea. Pero hay gente que no anda conforme al corazón de Cristo, conforme al corazón de nuestro Dios. Y por consiguiente, hermano, no tienen una vida del Padre, una vida del Hijo. ¿Qué es la salvación? Por eso decíamos que, hermano, la importancia que
que vivamos como hijos de Dios, que tratemos, que comprendamos cómo Él nos recibe en nuestra vida. La Escritura dice que si tú confesaras que Jesús es el Señor, lo que está diciendo es que si tú confiesas y le das la oportunidad a Cristo que entre en tu corazón, entre a tu vida todos los días, no importa si eres cristiano o no, en veces no importa si somos pastores o no, no importa si eres un apóstol, por muy estudiosos, porque hay gente que solamente estudia las Escrituras, se prepara en las Escrituras, pero no vive las Escrituras. Lo que buscamos, queridos hermanos, es vivirla. Todos tenemos el derecho de vivirlas. Dios nos da la oportunidad. Dios nos manda que todo hombre, sea quien sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y por mucho que Dios los use, porque la Escritura dice, hermano, que hay pastores que en realidad no llevan una vida en el Señor. Aquellos que les digo, Señor, Señor, ábrenos, y el Señor dijo, no los conozco, hacedores de maldad. Y ellos respondieron como si fueran muy espirituales. En tu nombre expulsamos demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros, predicamos tu palabra. El Señor dijo, no los conozco. ¿Por qué el Señor no los conoció? Hermano, porque ellos no conocieron a Cristo. Ellos no conocieron a Cristo. Ellos no se dedicaron a conocer. Por eso la salvación es conocer a Cristo. La salvación es estar en Cristo. Cualquiera puede predicar y puede dar un mensaje, pararse en un púlpito. Cualquiera lo puede hacer. Pero nadie lo hace tener una comunión directa con Dios. Eso no lo hace que tenga una comunión directa. A nadie nos hace, porque Dios nos va a juzgar como personas. O sea que decir yo hablo con Dios, a mí me mostró cuántos pares de zapatos me tengo que poner, qué ropa me tengo que poner. A mí me mostró Dios qué comida. Yo le pregunté la vida sobre esa persona y me dijo, yo te mostré la vida de esa persona, como qué colores son los del arco iris. Y empieza, hermano, a tener ese tipo de conversaciones que el Espíritu Santo, para muchos, les habla hasta de eso. Les habla de sus zapatos, les habla de su camisa, les habla de lo que va a comer, les habla, hermano, le empieza a contar sobre la vida de las personas. Una cosa terrible. Pero nunca les habla, hermano, nunca decir, Dios nos está hablando de este comportamiento, esta conducta. Para muchos, hermano, hoy llevan una vida de fabulaciones, de fábulas, de cuentos, de historias, de mitos. Hoy la iglesia y muchos pastores, hermanos, están en eso discutiendo quién fue la primera iglesia que se fundó en el mundo, quién es realmente, quién fue el primer papa, quién fue el primer apóstol, quién fueron los primeros protestantes de la historia. Pero nosotros sabemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios no es exclusiva de nadie. No es exclusiva de nadie, de ninguna iglesia, excepto de la iglesia de Cristo. Aquella iglesia que fue comprada con su sangre preciosa. Por eso, queridos hermanos, la verdadera iglesia es aquella que es portadora. No es dueña de la palabra, pero es portadora de la palabra. El verdadero creyente es aquel que no es dueño de la palabra, pues, pero es portador de la palabra. Aquel que lleva una vida conforme a la voluntad divina. Por eso mucha gente se va a salvar, porque la Escritura dice que hay quienes, hubieron hombres, hubieron siervos que hicieron sin conocer la voluntad de Dios y la hicieron. Hicieron la voluntad de Dios sin conocerla. La Escritura dice que, hermano, en el libro de Romanos, aquellos que van a ser juzgados conforme a la ley de su corazón, algunas veces hicieron lo bueno, algunas cosas hicieron lo malo, como todo hombre, pero van a ser juzgados por hacer lo bueno, porque hay gente que sin conocer las Escrituras teme a Dios. Hay gente sin conocer las Escrituras obedece a Dios. ¿Cómo puede ver? Sí, porque la Escritura dice en Romanos 2, dice que ellos ya tienen la ley escrita en su corazón, saben discernir entre lo moral y lo inmoral.
Hay gente que tiene la palabra de Dios, hermanos, y no entiende o no lo quiere entender. Por eso van a ser juzgados conforme a la ley. Eso dice en Romanos 2. Dice que, porque cuando los gentiles que no tienen la ley por naturaleza, lo que dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos y defendiendo sus razonamientos. En el día dice, pero en el día de que Dios juzgará, dice Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Dios juzgará a los hombres conforme a lo escrito está. Si la tuvieron o no. Va a ser referido en la moral. Por eso de estar discutiendo quién tiene la razón. Discuten sobre si la Trinidad. Discuten, hermanos, sobre pero hoy la gente no discute sobre salvación, no discute sobre santidad, no discute sobre el temor, no discute sobre obediencia, no discute sobre su relación para con los demás, no discuten con la relación con el esposo, con la relación con la esposa, la relación con los hijos con los padres. La gente hoy no discute sobre la relación de la familia. Cuando la Escritura dice que el bendito Espíritu Santo, cuando venga, queridos hermanos, nuestra vida, por eso es importante recibir al Espíritu Santo, por eso es importante recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque dice en el libro de Romanos 1, versículo 17, dice que en el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor a ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira lo que hizo Juan el Bautista, lo que iba a hacer con medio del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios desciende, por eso cuando desciende el Espíritu Santo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la vida de mi Señor Jesús, hermano, dice que cuando fue bautizado mi Señor Jesús, en el momento que fue bautizado, queridos hermanos, dice que descendió a él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma en la vida de nuestro Señor Jesucristo, él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando desciende el Espíritu Santo, ¿era para qué? Para hacer volver a los corazones. Pero no solamente aquí está hablando de una reconciliación. Aquí está hablando, dice hermano, que lo que mi Señor Jesús iba a venir a hacer era reconciliar al esposo con la esposa, la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres, a reconciliar a las familias, a no hacer daño a los demás. Cuando Cristo aparece en nuestro corazón para salvación, por eso no todos va a salvar Dios, no todos va a salvar, porque hoy discuten todo, pero dice que cuando descendió el Espíritu Santo, el Espíritu de Elías reposaba en la vida de Juan el Bautista. Era para hacer volver a los corazones. Porque hoy el hombre, queridos hermanos, el hombre sin Cristo es como un animal. ¿Por qué como un animal? Porque no se compadece con los de su propia sangre. Puede matar a los de su propia sangre. Puede comerse a los de su propia sangre. Puede morder a los de su propia sangre. Puede despedazar a los de su propia sangre y no siente nada. No siente ningún remordimiento por dañar a su propia familia. No siente ningún remordimiento por lastimar a su familia. No siente ningún remordimiento por destruir a su familia. No siente remordimiento, hermano, de qué tanto daño le haga a los hijos,
¿Qué tanto daño le haga a la esposa? ¿No siente remordimiento una mujer? ¿Cuánto daño le hace al esposo? ¿Cuánto daño le hace a los hijos? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, por eso es importante que recibas a Jesús en tu corazón. Porque cuando venga el Espíritu Santo, nos hará entender la palabra, nos hará entender los propósitos divinos. Por eso a ellos, hermanos, a ellas se les fue revelado el conocimiento del misterio de las Escrituras, en el cual consiste, hermano, no vivir conforme a la letra, sino vivir conforme al Espíritu. Y cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios, queridos hermanos, entramos en dos etapas. Entramos en la etapa de la obediencia y entramos en la etapa de los frutos. Y la obediencia, queridos hermanos, es empezar a quitar lo que a Dios no le agrada de nosotros. Y hay algo importante que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos. ¿Cómo es que el Señor nos salvó? ¿Cómo debe de ser el hombre que recibe a Jesús en su corazón? ¿Cómo debe de ser el hombre que recibe el Espíritu Santo en su vida? ¿Por qué? Por eso el Espíritu Santo, queridos hermanos, no es temblar, no es decir siento fuego o decir. Por eso mienten, queridos hermanos, aquellos que dicen que son unas falsas señales, aquellos que dicen, hermano, que el Espíritu Santo hace que le broten aceite en las manos. Aunque eso puede suceder. Pero la Escritura dice en 2 Tesalonicenses 2:9, queridos hermanos, que eso también hace falsas señales el diablo, Satanás. Por eso creyeron, por eso la mentira también produce señales. Pero no cambia el corazón. No cambia el corazón. Y todo lo que no cambia el corazón es una falsa señal. Es un falso mensaje. Por eso también nos enseña, queridos hermanos, que no solamente hicieron esas falsas señales, porque la Escritura dice, hermano, que cuando nosotros se nos revela el Espíritu de Dios, lo primero que hace, queridos hermanos, es mirar nuestra relación para con los demás. Tampoco es que se hagan escarcha. El Espíritu Santo no es para hacer escarcha de oro, para convertir las cosas de plástico en diamantes, convertir en dientes en amalgamas de oro. No crea usted eso. Ni tampoco es para andar vomitando, ni para hacer la risa santa. Eso no existe. No existe. No existe estar haciendo señales, mensajes, hermano, que en realidad, o que el Espíritu Santo nos provocó que todo el día estemos cantando, danzando, pasándonos horas sin predicar la palabra, sin que haya limpieza de corazón. No existe. Primeramente, queridos hermanos, el arrepentimiento usted lo puede ver en los días, un ejemplo, como los días de Moisés, cuando sube hermano a buscar las tablas, y el pueblo estaba cantando y danzando. Parecía que tiene de malo cantar y danzar. No esperaron el mensaje de Dios. Cuando usted ve a Elías con los profetas de Baal y Acera, estaban cantando y danzando, pero no esperaron que el Espíritu de Dios descendiera. No se puede cantar y danzar, no se puede, hermano, hacer fiesta si primero no desciende el Espíritu de Dios, si primero no se manifiesta la palabra. Porque cuando agarramos en el libro de Esdras y de Nehemías, dice que ellos cantaban, danzaban, daban gritos, porque se había abierto las Escrituras. No solamente porque se habían, sino porque habían entendido la palabra de Dios. Entonces se daban obsequios. Entonces entendieron, dice que los gritos de ellos no eran cantos de alegría, sino cantos de lamentos, porque lloraban amargamente. Dice, porque lloraban, queridos hermanos, porque habían entendido el mensaje de Dios. Les había provocado arrepentimiento, les había provocado, hermano, un compugir de corazón, les había provocado en su vida realmente un reconocer que estaban mal delante de Dios, y lloraban y parecían que estaban cantando y danzando, pero en realidad estaban gozosos, porque Dios no los había consumido,
porque Dios los había perdonado, porque Dios les daba la oportunidad de volverse a acercar a Él. Por eso, queridos hermanos, qué tan importante entonces entender qué es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, qué tan importante es, hermano, saber cómo se manifiesta en nosotros. Por eso dice en el libro de Romanos que el fruto no solamente dice que Jesús, en el libro de Hebreos 5, versículos 6, 7, nos enseña que Cristo en sus días de carne, con gran ruego, súplica, llanto y gran clamor, a causa de su temor reverente fue oído, y por lo que padeció aprendió obediencia. Pasó muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque cuando usted lee el libro de Lucas 4, dice que en el momento que fue bautizado mi Señor Jesús, fue enviado, queridos hermanos, al desierto a ser tentado por Satanás. Él sufrió mucho, queridos hermanos, porque fuera obediente. Fuera obediente. Hoy la gente no quiere sufrir por obedecer. No quiere manifestar, quiere recibir a Jesucristo como tu Salvador. Quieres tener a Jesús como tu Señor en tu corazón. Tendrás que aprender a cambiar. Porque hoy parece que ser salvos es ir a la iglesia. No, ser salvos es un proceso de cambios. Por eso nos enseña, dice en Romanos 6:20, porque cuando eran esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. No conocían la justicia divina. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice, ahora, ¿qué fruto tenemos de haber dejado el pecado? ¿Qué fruto tenemos de renunciar al pecado? ¿Qué fruto tenemos de estar alejados y apartados de Dios? Acá dice que el fruto es la santificación y la vida eterna. Y cuando vivimos la santificación se refiere a una vida que no ofenda a Dios. Una vida que no ofenda al prójimo, que no daña al prójimo. No sé cuántos de ustedes han sido ya bautizados. No solamente en el Espíritu, si ya recibieron el bautismo. Es importante, hermanos, que si usted no ha recibido bautismo, es importante que se entregue a que le bauticen. Usted sabe que dice en Juan 3:5 que dice que sin el bautismo, hermano, sin el Espíritu, sin el agua, sin el Espíritu, no pueden ver ni entrar en el reino de Dios. Es importante para que empiece a ver la santificación, empiece a ver una transformación en tu vida. Pero la transformación, queridos hermanos, no es vivir una vida en la iglesia, sino vivir una vida a reconciliarnos, a hacer volver los corazones a los padres, a los hijos, a un buen trato. Aquí entre nos, hermano, aquí entre nos. ¿Usted es cariñoso? ¿Usted es cariñosa? ¿Usted expresa amor? ¿Usted expresa amor, hermano? ¿Ustedes son de los que expresan el amor hacia el prójimo? El amor hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos. Porque la santificación en el Espíritu de Dios es entender, hermano, que no debemos de ofender a Dios y que no debemos de ofender ni dañar al prójimo. En la casa y con los demás. ¿Por qué tan importante eso? Por eso me gusta esto, hermano, porque Dios nos hace cada día mostrar realmente nuestra vida, nuestra relación para con el Señor. Eso es la salvación.
La salvación, queridos hermanos, la santidad se refiere a la obediencia. La santidad es frutos de obediencia, frutos de la santificación. Y la santificación, hermano, no es tener una areola y tener alas. La santificación, queridos hermanos, es el trato que se propone uno en el corazón a no hacer daño. Por eso dice, hermano, que llevar una vida en santidad es una vida que no daña, que no ofende a Dios, porque el pecado ofende a Dios. Por eso tenemos que, cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, que dice, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que luchar por evitarlo. Aunque a veces es inevitable, aprendemos de los errores. Por eso dice en el libro de Ezequiel 13, versículo 16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz. No habiendo paz, dice Jehová el Señor, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis profanado, dice, profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Vean esto, hermano. Le mintieron al pueblo. Hay pastores que agitan a los hermanos para que odien a los hermanos, que los corran, los exponen y que los expulsan de las iglesias. Están equivocados. Matando a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no deben de vivir. ¿Sabes que una de las cosas que Dios quiere al no juzgar, al no condenar, al no señalar, al no odiar, al no murmurar, al no criticar, ¿sabe por qué Dios evita que nosotros salgamos en eso? Para no convertirnos en un homicida. Porque ¿sabe qué significa homicida? Homicida significa alguien, hermano, que matando a las personas. Esa palabra matar significa que también es homicida, o significa asesinar, hermano, significa borrar a alguien de la mente y de la boca. Hacer como si que no existe. Hacer como que si no existe. Usted puede vivir en su casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos y hacer como que no existan. Usted puede vivir en la iglesia y no llevarse con ningún hermano, no llevarse con alguien o hermano, o tener diferencia con alguien específico y no llamarlo y no bendecirlo. Usted es un homicida. Puede haber pastores que no hablen a nadie, o sea, que odien a las personas, que no. Oh, hermano, son homicidas, matan a las personas porque los dejan de hablar, borran su nombre de su mente, borran su nombre de su boca. ¿Cuántas personas dentro del Evangelio, ya ni se diga afuera, viven dañando la vida de otros? ¿Cuánto adentro, hermanos, se dedican a hacer daño? Por eso hay pastores que no enseñan a las mujeres, hermanos, a amar a sus esposos, a tener un buen trato. Igual con el esposo, con las esposas. Igual con la madre, con los hijos, con las hijas. Porque hay quienes tienen un pésimo trato. Cuando la mamá le ha dicho a sus hijas, les amo, a sus hijos, les amo con todo mi corazón. Perdóname si soy. Porque mira que acá hay algo interesante. Porque no se puede salvar, queridos hermanos, con malos tratos.
¿Cuántas personas viven dañando la vida de otros? No tienen misericordia, no tienen amor. Porque hoy se defiende al que hace daño. Hay que decirle, pobre, no sabe lo que hace. Hay que tener misericordia, aunque sepan ellos lo que están haciendo. Hoy se defiende más al que daña que al dañado. Hoy las personas que dañan se hacen las víctimas, a pesar de que tienen un victimario. Por eso dice que hoy hay falsos ministros. Queridos hermanos, que enseñan a odiar a los demás, que expulsan a las personas, aunque es bíblico. Profanaron, dice, en lugar de que, porque dice que profanaron, porque no mencionaron a Dios en misericordia, en paciencia, en bondad. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que vea lo que dice el Señor. Salmo 18, 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, con el recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dice, con el severo serás perverso. Severo serás para con el perverso, severo serás con el perverso. Y es importante entender aquel que torce las Escrituras, aquel que manifiesta el carácter de Dios de una manera equivocada, hermano. Por eso dice, conforme a la limpieza de mis manos, dice, misericordioso te mostrarás con el misericordioso, recto para con el hombre íntegro. Hace dicho Jehová, dice, yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas, porque cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos. Vea lo que más dice en el versículo, aquí en el libro de, queridos hermanos, de Ezequiel 13, en el 22, dice, por cuanto entristeciste con mentiras al corazón del justo, el cual no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por lo tanto, no veréis más visión vana, ni practicaré más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y se sabrán que yo soy Jehová. Oh, hermano, la salvación consiste no en una confesión. La confesión no salva, sino el demostrar que somos diferentes, demostrar que seguimos a Cristo en nuestra vida. Por eso mucha gente está confiada que el haber confesado, haber dicho yo recibo a Jesús como mi Salvador, y no cambió su vida, no cambió su corazón. Y dice, hay mucha gente, ¿cuánta gente dice que tiene el Espíritu Santo en su vida? Pero la Escritura nos enseña que cuando descendió el Espíritu Santo en el corazón de Juan, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué es lo que venía él predicando? Arrepentidos y convertidos. Él venía predicando, dice hermano, arrepentimiento. Él venía a que el hombre reconociera y el pecado, queridos hermanos, el pecado que había era un maltrato. Eso fue lo que los hombres impíos hacían en los días de Noé. Tenían un maltrato entre ellos. Maltrato en el matrimonio, maltrato en los hijos, maltrato con los demás. Y Dios los decidió destruirlos. Dice que eran violentos, habían corrompido su camino. Sus pensamientos eran constantes, eran mal pensados unos con otros. Siempre inventaban males para hacer daño. Eso es terrible. Les voy a dar un consejo que aprendí desde muchos años de mi madre. Decía mi madre, que lo que otros coman, a ti no te haga daño. No se meta a averiguar la vida de los demás.
Dejamos que el Espíritu de Dios, hermano, trabaje en la vida de los demás. Hoy hay demasiada consideración y paciencia con aquellos hombres y mujeres y jóvenes para que se arrepientan por hacer daño a los demás. Mientras los justos sufren por salvarlos a ellos, sin embargo, cada día el Señor se manifiesta en la vida de los justos. Y los justos son aquellos que padecen con tal de salvar a otros. Hay justos, hay mujeres justas que están sufriendo el maltrato del esposo, indiferencia del esposo. Por eso el Señor dice que te mostrarás severo. Severo significa duro trato. Hay gente que es severa, hermano. La palabra severo significa duro trato, significa poco cariñoso, significa, hermanos, significa áspero, significa seco. Hombre significa hombre de pocas o de nada palabras de amor. Poco cariñoso, no lo expresan, no salen de su boca al decir hijo, hija, esposo, esposa, te amo, eres importante para mi vida. No hay eso de que cariño, amor, lo tratan con cariño, con expresiones y un trato de amor. ¿Cuánta gente cristiana, ya ni se diga afuera, está sufriendo maltrato y violencia? Porque dice severo serás. Por eso dicen, queridos hermanos, hay gente que, mujeres muy violentadoras de sus esposos, o esposos muy violentadores de sus mujeres, muy violentadores. Por eso la palabra Caín significa, hermano, Caín significa cruel, enojo, falso, golpeador, maltratador, significa violencia, ira, significa celos. Oh, esas mujeres extremadamente que llevan a los celos al extremo, llamadas hoy tóxicas. Oh, son descendientes de hermanos de Caín, son de la descendencia de Caín, solo viven para hacer daños. Caín no se salvó. Caín no se salvó. Abel significa hacerse vano, dejarse humillar, dejarse, hermano. ¿Por qué no se defendió Abel? Porque significa hacerse vano, ser vano en acción. O sea, no me voy a defender. Simplemente soportan y aguantan y aguantan. ¿Por qué razón? Porque tienen vendas en los ojos. No se les ha revelado el evangelio de Cristo, no se les ha revelado la salvación. Porque hay gente que está maltrate, no son cariñosos, no son personas que expresen decir te amo, decir, queridos hermanos, expresar palabras de cariño, de buen trato. ¿Por qué razón? Porque son violentos. Y la Escritura dice que no se les ha revelado el evangelio de Cristo, no se les ha revelado a Cristo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque no expresan realmente sus sentimientos. No expresan la verdadera intención. Por eso el Señor dijo algo, hermano. ¿Cuánto hijo de Dios, hija de Dios, jóvenes en una casa están siendo maltratados por padres? Están siendo maltratados. Por eso dice que cuando recibieron el Espíritu, recibieron a Cristo, recibieron, queridos hermanos, el Espíritu Santo en su vida, lo primero que debían haber hecho es cambiar el lenguaje. ¿Cuánta gente hoy pide misericordia y no se les va a dar? Porque ellos no tuvieron misericordia, no se compadecieron de su propia sangre. Yo le puedo apostar, queridos hermanos,
que hay mucho, pero mucho hombre violentador dentro de la iglesia de Cristo. Mucha mujer violentadora dentro de la iglesia de Cristo. Confiados de que ellos son cristianos. Mucha gente se va a perder. Si usted revisa un poquito la vida del rico, este rico maltrataba a su familia. Si usted revisa un poquito, yo ya lo prediqué, hermano, los que decían Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Ellos no entraron porque tenían un pésimo trato. No serán salvos los que tienen un pésimo trato con los demás. No. Tienen un pésimo trato con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los pastores. Son severos. Este evangelio no es de palabras, sino de un buen corazón, de acciones. Por eso dice, queridos hermanos, pero cuánta gente está, Dios los mandó a salvar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Y están aguantando maltrato, están aguantando violencia, están aguantando insultos, bajeza, humillaciones, ira, enojo, celos. No se pueden defender. Enojo, rencilla. Por eso el que recibe a Jesús como su Salvador y recibe al Espíritu Santo en su vida, ¿hacia dónde voltea a ver? Por eso las personas, hermanos, que no guían a su familia hacia la salvación, les está haciendo un daño tremendo. El padre o la madre que no guían a los hijos a la santidad, que se aparten del pecado, que vivan, dejen de estar viviendo lejos y apartados a Dios, les están haciendo un daño. Por eso el Señor dice, entristeciste con mentiras al justo. Y dice, al cual yo no te... Y fortaleciste la mano del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndoles ánimos. Si no entregas tu vida al Señor, vas a morir. Vas a ser castigado. Porque el evangelio, hermano, es el mandamiento número 1, amarás a tu prójimo, que es parecido con amar a Dios. Por eso dice 1 de Pedro 4, versículo 14. Si sois vituperados, por eso dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué había pasado en Lucas 4? Lucas 4 dice que el Espíritu de Dios había reposado sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, ciertamente de parte de ellos blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, malhechor o entrometiéndose en lo ajeno, porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vean, hermano, y hagan el bien. Ellos no entendieron que el que reciba el Espíritu Santo con tal de salvar a su familia, aguanta mucho tiempo, con tal de que se salven. Pero cuánta gente dentro del cristianismo está provocando mucha violencia. ¿Cuántos, hermanos? Porque a los hijos de Dios los mandó a aguantar, a resistir para ver si son salvos. Los hijos de Dios son mandados a hacerle bien en medio de tanta maldad, en medio de tanta ingratitud.
para ser como nuestro Padre Celestial, Hijo de Dios, como dice en el libro de Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y hacerle bien, y prestad no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonéis y seréis perdonados. Para salvar hay que tener, hermano, actitudes como el Padre. Por eso cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, nos hace tener actitudes de reconciliación. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con los hermanos, reconcíliate con nuestro Padre Celestial. Ven y ponte a cuentas. Ven y ponte a cuentas. Abandona el pecado, deja de andar lejos y apartado, porque no te das cuenta, queridos hermanos, que Dios no te trata así. Pero la Escritura dice, hermano, que un severo es aquel de poco cariñoso, duro en el trato, que no expresa amor hacia los demás, es áspero, es seco. Esta gente no será salva. Su corazón, por eso dice que el que dice en Juan, primera de Juan, lo que dice que Dios es amor y el que ha nacido ama. También ama. El que ha nacido en Cristo, el que nace en el Señor, lo primero que hace es voltear a reconciliarse y dice que, hermano, y expresa palabras de amor. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen una venda en los ojos. No se les ha revelado el Evangelio. No se les ha revelado el Evangelio. Dice que esa venda les impida comprender lo que significa el Evangelio. Porque mucha gente hoy, dice en el libro de Lucas 9, todos se miraban de su doctrina. Versículo 43. Y él dijo, haced que penetren bien sus oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras porque les estaban veladas para que no entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. La versión Liga Bíblica dice, pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía que comprenderlas, comprender lo que significaban y no se atrevían a preguntar. ¿Qué les impedía a mucha gente recibir a Cristo? ¿Qué les impide a mucha gente entender el bendito Evangelio? ¿Sabe que a mucha gente, hermano, lo que se les impide es el trato a los demás? Lo que se les impide es que no son nada cariñosos, son maltratadores, son violentos, son celosos, son llenos de ira, son llenos de molestia, son, hermanos, realmente están causando daño a su propia familia. No le expresan, queridos hermanos, cuánto los quieren, cuánto realmente se preocupan por ellos, por su salvación. Porque digo al Señor que algo les impedía. Había algo, tenían un velo en su vida que no les impedía que ellos entendieran en la salvación, que ellos entendieran el verdadero significado de las Escrituras. Porque son maltratadores. A mucha gente se les va a impedir conocer la salvación y conocer a Cristo por el trato que tienen con los demás. No son cariñosos, tampoco lo expresan, pero sí viven haciendo malos tratos. No conocerán la salvación. Por eso dice que Jesús dice que se sentó, dice que, hermano, dice que tenían estos pensamientos de grandeza. Entonces entraron en discusión quién de ellos sería el mayor. Y le digo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que a mí me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Por eso Juan el Bautista dice en el Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Por eso dijo el Señor, porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Y que aquel, hermano, ¿quién es más grande? ¿Quién es más importante?
aquel que enseña y expresa el amor, es más grande, a pesar de los malos tratos. Y te dice, te amo, mi amor, te amo, hijo, te amo, hija. Tú sabes que te amo. Yo me preocupo por ti, porque te vaya bien. No quiero verte que te vaya mal. Tú tienes que seguir en el camino de Dios. Tú tienes que obedecer al Señor. Tú tienes que entregar tu vida al Señor. Por eso dice, entonces respondió Juan, digo, maestro, hemos visto que a unos que echaban fuera demonios en tu nombre se los prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibas porque Él no es contra nosotros. Por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo del que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Viendo sus discípulos Jacob y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces él, volviéndose a él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis qué espíritus son, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino vino a salvarlas. Vean lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Hay cristianos que ya, Señor, llévatelo. Señor, que descienda fuego del cielo. Apártame este hombre, apártame esta mujer. Apárteme. Ya no quiero vivir con mis hijos. Que descienda juicio sobre ellos, que sepan que yo soy una hija tuya, yo soy un hijo tuyo. Defiéndeme, Señor, de este mal hombre, de esta mala mujer. Señor, mátala, porque hay gente que sí lo hace. Llévatelo. Por eso muchos pastores dicen, no, es que ese que no se convierte es un hijo del diablo, esa es una mujer perdida. No, deshazte de ellas. No, 1 Corintios 7 dice lo contrario. ¿Qué sabes tu mujer si será salvo tu esposo? ¿Qué sabe tu esposo? Será salva tu mujer. De lo contrario, vuestros hijos, dice, serían inmundos, mas ahora son santos. Porque mucha gente, hermano, se les va a impedir conocer la salvación. Porque aún el evangelio para muchos es malo. Aunque amen a sus hijos, pero no les enseñan a amar a Cristo, no les enseñan a amar al Padre, porque tienen un maltrato con el Padre, maltratan al Padre, maltratan al Hijo. Al creer que la salvación, queridos hermanos, es una religión, al creer que la salvación, a ellos no les importa la salvación. Dice la Escritura que hay padres que son buenos, hay malos padres que son buenos con sus hijos. Les enseñaron el pecado, les enseñaron la maldad. Hay gente severa. Hermano, que el Padre los trata bien. El Padre Celestial los trata bien. Dios es misericordioso, es bueno. Y la gente lo trata mal. Por eso es una generación donde los hijos serán muy malos con el Padre Celestial. Una generación perversa, una generación malvada, adúltera, infiel. Queridos hermanos, dice que algo les impedía comprender las Escrituras. Algo les impedía conocer a Cristo. ¿Saben qué era? El maltrato. Tienen una venda en los ojos. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres tener a Cristo en tu corazón? Tendrás que renunciar al maltrato. Tendrás que reconciliarte con tu esposo, con tu esposa. Dejar de estar peleados en casa. Dejar la violencia. Porque estos son los descendientes de Caín. Saúl era descendiente de Caín. Se cree que Judas era descendiente de Caín. ¿Saben por qué? Porque como no conocieron la justicia. Queridos hermanos, los Caínes se ahorcan solos. Los Caínes se matan solos. Los Caínes reciben su propia medicina, su propio castigo.
porque no entendieron la salvación. No comprendieron lo que el Señor les hablaba, porque Cristo había muerto por ti en la cruz, porque Cristo murió por mí en la cruz. ¿Sabe qué, hermano? Para que nosotros aprendiéramos a volver nuestros corazones al Señor, a volvernos a Cristo, a no ofender al Cristo, a no ofender al Padre, a no ofender al Hijo, a no ofender al Espíritu Santo. Severo, no expresan cariño, no expresan amor, pero sin mucho maltrato, sin mucha violencia, sin muchos celos, sin mucha ira, poco cariñosos, duros en el trato. ¿Cómo está tu vida hoy? Aprendieron a maltratar en lugar de amar. Y hoy tienes que volver a los pies de Cristo, hermano. Bautizarte en el Espíritu de Dios, a entregar tu vida. Si quieres que Él sea misericordioso, tienes que ser tú misericordioso. Voltea a ver a tu familia. Quizás le has hecho mucho daño a tu familia. Quizás le has hecho mucho daño a tus hijos. Quizás le has hecho mucho daño a tu esposo, a tu esposa. Tienes que volver al Señor. Tienes que reconciliarte con el Señor. Tienes que, hermano, recibir a Jesucristo como tu Salvador. Dice: el que me recibe a mí, recibe al Padre. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, es pedirle perdón a Él y a la familia. Y serás salvo. Serás salvo. A veces la mano se le carga al justo porque tiene que aguantar. Cuántas veces se salva aquel que es violento. Dios lo manda a pedir perdón las veces que sea, si Él no se arrepiente. De ellos no salen: está bien, te perdono, o también tú también perdóname. No sale de esa palabra. Están esperando que otros corran a ellos. Y hay que hacerlo porque somos hijos de Dios. Pero llega un tiempo donde Dios dice: ya. Porque de ellos no sale esa palabra: me arrepiento, yo la regué, discúlpame. No sale. Son severos. Actúan sin misericordia. Dios tenga misericordia de ellos como de nosotros. ¿Por qué? Porque es posible que no sean salvos. Pero Dios es bueno, hermano. Y por eso tienes que venir a Cristo. La salvación es mirar a tu familia. Expresar si naciste de nuevo. Si tienes a Cristo, te enseñas, lo primero que va a salir son palabras de amor. De no dañar. Si no las puedes decir, tampoco las hagas. Recibe a Jesús como tu Salvador, hermano. Ven. Hay tiempo de cambiar el corazón. Hay tiempo de salvarnos. Tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, no eres descendiente de Caín. Porque Caín significa amigable. Judas significa amigable, sociable, amigo, juguetón, cariñoso. Con todos, menos con su familia. Con todo el mundo se reía, se divierte, menos con su familia. Le gusta andar con todos, menos con su familia. Le gusta divertirse con todos, menos con su familia. Le gusta reír con todos, menos con su familia. ¿Saben por qué? Porque son gente sin misericordia. Dios tenga misericordia de ellos y se vuelvan. Vuélvete al Señor, hermano, vuélvete. Vuélvete. Acepta a Jesús como tu Salvador. Reconcíliate. Eso se llama salvación. Estar bien con los demás, con la familia. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Dios te guarde. Ven a los pies de Cristo. Hoy viernes, hermano, les esperamos aquí en la iglesia, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Aquí cerca por Santa Isabel, hermano. Visítenos. Juntos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que estamos buscando el carácter de Dios en nuestra vida.
buscando estar limpio, reconciliarnos siempre, aprendiendo a hacer su voluntad. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, a todos los hermanos que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale like a todos los hermanos que nos escriben allá en YouTube. Muchas gracias, hermanos. Ayúdenos a compartir. Que Dios les bendiga y vengan a los pies de Cristo. Que te sirva de bendición esta palabra y gracias por sus saludos a todos los hermanos en Facebook, todos los que nos escriben, de todo corazón les damos las gracias. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendiciones, hermanos.